Prácticas seguras administrativas. Identificación correcta del paciente. Este es un proceso que nos permite a no tener dudas o errores sobre un paciente, haciendo posible atender a la persona correcta, en el momento correcto y con la práctica adecuada correcta. Es fundamental ya que nos permite garantizar la calidad de los procesos de atención de salud. Los problemas de identificación se asocian con frecuencia a las complicaciones producidas por los errores en la administración de medicamentos, intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas, transfusiones de sangre y hemoderivados. Las citadas acciones inseguras son las más frecuentes, pero no las únicas, pues a pesar de ello es lo que se ha implementado la adopción de protocolos de identificación, con el objetivo de evitar estos mismos errores. Pues bien, la planificación cuidadosa de los procesos de atención de salud debe asegurar una adecuada, principalmente, identificación del paciente antes de cualquier intervención clínica o quirúrgica. Pero, ¿cuál es el objetivo de ello? Pues es disminuir la incidencia de errores relacionados con esta misma identificación en todos los procesos y procedimientos de atención ejecutados en el establecimiento de salud. Pues para ello se requiere 3 puntos indispensables que son: disponer de un protocolo de identificación correcta del paciente, que debe ser estandarizado en todos los servicios o áreas de atención de salud. Implementar buenas prácticas que fomenten una cultura de seguridad que asegure la prevención de errores en la identificación de los pacientes. Y por último, involucrar al paciente y su familia en los procedimientos diseñados para su identificación. Las acciones inseguras más frecuentes asociadas con los procesos de identificación correcta de los pacientes son: falta de identificación al ingreso del paciente, proceso de capturas de datos incompletos, de deficiencia calidad o equivocados, identificación de los pacientes por medio de datos diferentes personales, como por ejemplo, error en el número de habitación, enfermedad, entre otros. Ausencia de brazalete de identificación, traslado y movimiento de pacientes sin brazalete o adecuado proceso de identificación, verificación incorrecta de datos del paciente, no verificación de datos del paciente al momento de realizar un tratamiento u procedimiento y por último, la inexistencia de estándares de identificación correcta por parte del personal asistencial. Protocolo de identificación. Este es un protocolo que va a ser aplicado a todos aquellos pacientes u usuarios que se encuentren dentro de los establecimientos del Sistema Nacional de Salud. A continuación presentaremos los siguientes pasos de este protocolo. Dentro de los pasos tenemos como primer punto la verificación cruzada. Verificación del paciente para colocación del brazalete de identificación. Brazalete de identificación, recién nacidos, identificación con tarjeta en la cabecera, pie de cama o habitación. Como primer paso dentro de una correcta identificación del paciente es utilizar un brazalete en la cual esta nos va a permitir en todo momento saber de nuestro paciente. Como podemos ver, ahí estamos haciéndole la colocación del brazalete. Y listo, así vamos a poder saber en todo momento los datos de filiación de este paciente. El uso obligatorio de este brazalete va a ser en casos de hospitalización, de observación, de emergencia, de maternidad de corta duración, es decir, madres e hijos, y en personas ambulatorias en las cuales se vaya a realizar cualquier tipo de procedimiento, ya sea diagnóstico o terapéutico. Y por último vamos a tener en referencias de derivaciones en vehículos de transporte sanitario. Únicamente en estos casos vamos a usar el brazalete. En el caso de pacientes que sean atendidos en todos los niveles de atención en los servicios de consulta externa, laboratorio, imagen, farmacia y otros relacionados con el cuidado de salud, incluyendo actividades extramurales de primer nivel de atención y todos los casos que ya mencionamos anteriormente que vayan a requerir el uso obligatorio de este brazalete, se deberá cumplir con el procedimiento de verificación cruzada como parte del protocolo de identificación antes de brindar el servicio. A continuación, vamos a presentar cuál es el procedimiento de la verificación cruzada. Verificación cruzada.
Bueno, la verificación cruzada es el procedimiento mediante el cual el prestador de salud va a identificar al paciente por medio de dos mecanismos, ya sea verbal y el brazalete, o ya puede ser verbal y mediante la identificación personal, ya sea de la historia clínica, número de cédula, puede ser también la libreta de atención integral de salud de la madre de un niño o de una niña. Y por último, puede ser también la partida de nacimiento, el carnet, entre otros documentos que nos puedan ayudar a identificar a nuestro paciente. El personal de salud, antes de realizar una intervención, vamos a tener en nuestras manos un documento, es decir, la solicitud médica, en la cual va a balizar dicho requerimiento. Ya, este documento vamos a realizarlo en frente de nuestro paciente, ya sea con su acompañante, responsable o cualquier representante legal de nuestro paciente. Con nuestra solicitud médica, lo que vamos a hacer es acercarnos al paciente, preguntarle sus nombres y poder corroborar esa información con nuestra solicitud médica, y así también como con el brazalete. Con nuestro paciente ambulatorio vamos a realizar lo mismo. Bueno, si no tiene lo que viene a ser la manilla, entonces nosotros vamos a proceder de igual manera a preguntarle sus nombres para nosotros poder corroborar esa información con nuestra solicitud médica y poder realizar el próximo procedimiento. Bueno, dentro de este procedimiento tenemos que se efectuará durante la estancia, hospitalización y atención ambulatoria, así como también usuarios en todos los niveles de atención. Pero ¿cuándo vamos a realizar esto? Cuando involucre atención de consulta externa, control de signos vitales, administración de medicamentos, administración de vacunas, muestras de laboratorio, transfusiones, intervenciones quirúrgicas, exámenes complementarios, procedimientos diagnósticos o terapéuticos y otros relacionados con el cuidado directo de nuestro paciente o usuario. Bueno, como ejemplo vamos a tener la identificación de muestras de laboratorio de un paciente, ya sea de hospitalización, observación, emergencia, o si es un paciente ambulatorio. Pues bien, vamos a tener que, después del protocolo de verificación del paciente que ya nosotros le realizamos en el establecimiento, se debe realizar un protocolo de verificación del laboratorio. Es aquí donde denominamos la verificación cruzada, en donde la primera pregunta profesional se va a realizar cuando tiene una solicitud de exámenes de laboratorio y el paciente está enfrente. La primera pregunta a realizar es: ¿cuál es el nombre completo? Entonces, nosotros como profesionales de salud esperamos la respuesta del paciente y luego verificamos con la solicitud y etiquetamos la muestra con la identificación correcta. Ya, dentro de la verificación del paciente para colocación del brazalete de identificación, este punto lo vamos a realizar antes de la colocación del brazalete y tenemos los siguientes pasos. El personal de salud solicita al paciente que le entregue un documento de identificación, en donde en estos vamos a realizar preguntas como: ¿cuál es su nombre completo? ¿Cuál es su número de cédula de identidad o ciudadanía? ¿Cuál es su fecha de nacimiento? Posterior a ello, se coloca el brazalete de identificación en los casos pertinentes o se procede al registro de información del paciente para posteriormente realizar la atención de salud correspondiente. Es importante tener el documento de identificación, ya que sin este nosotros no podemos realizar ningún otro tipo de procedimiento. Ya, como otro punto tenemos que es importante tener el documento de identificación como mencioné anteriormente, ya que caso contrario que no tenga este documento se limitará la atención de salud y para ello en estos casos vamos a tener que el personal de call center se pueda encargar de atender esta situación. En condiciones clínicas del paciente, cuando nuestro paciente no se encuentra en estas condiciones para podernos dar su documento de identificación, no se va a poder realizar ningún tipo de procedimiento. ¿Y qué es lo que se va a hacer? Informar al responsable del servicio. Ya, vamos a tener que tanto el brazalete de identificación como la verificación cruzada son muy importantes para podernos asegurar que en realidad se trata del mismo paciente. Está prohibida la identificación de los pacientes por número de cama, diagnóstico, procedimientos, entre otros.
Brazalete de identificación. En este van a constar dos tipos importantes, que es el número de cédula de ciudadanía y también los dos nombres y dos apellidos del paciente. Esto es lo más importante que vamos a colocar dentro del paciente. Aquí tenemos puntos en los cuales vamos a tener algunos casos que, por ejemplo, cuando el paciente no es posible identificar, se colocará NN, que significa no nombre, y le colocaremos el sexo, fecha, hora de ingreso y número de atención. El personal que realice el proceso de admisión del paciente será responsable del llenado de los datos y así como también de la colocación del brazalete de identificación. Este brazalete será retirado cuando este paciente ya sea dado el alta y se retirará en el domicilio. Se colocará este brazalete en la muñeca y si no es posible se hará en el tobillo como es en el caso de los bebés. Se verificará con el paciente, el familiar o representante del hogar o cuidador que la información registrada sea la correcta. Se pueden utilizar brazaletes o pulseras de colores para identificar pacientes con riesgos durante la atención. En caso del fallecimiento, este brazalete deberá permanecerse hasta que se ejecuten los trámites legales. Ya, como les mencioné anteriormente, dentro de los recién nacidos también vamos a colocar los nombres y apellidos de la madre, la fecha de nacimiento, la hora de nacimiento y el sexo del bebé. Todo recién nacido deberá ser identificado con la colocación del brazalete y se va a colocar de preferencia en el pie. Se solicitará a la madre verificar siempre que el recién nacido porte su brazalete de identificación y que los datos sean los correspondientes para que posteriormente no haya ningún tipo de inconvenientes. Se entregará el recién nacido a la madre, padre o representante legal, quien registrará su firma en la historia clínica. El alta se realizará con la verificación cruzada. Identificación con tarjeta en la cabecera, pie de cama o habitación. Se va a realizar la confirmación verbal con el paciente y familiares de los datos consignados. Se va a elaborar la tarjeta de cabecera de inmediato una vez asignada a la cama o habitación del paciente. Se anotará los datos de brazalete de identificación en la tarjeta. Asimismo, esta va a ser eliminada después de una alta hospitalaria. La tarjeta de cabecera, pie de cama o habitación en sí misma no es un identificador absoluto, por lo que se deberá realizar la verificación cruzada. Muchas gracias.